que todavía tenemos pendientes. Pues son, digamos, los tres principales temas que considero que pues, deben tratarse en la reunión y después continuar, que de hecho son temas que se tratan de manera bilateral pues desde que entró la administración Trump por los distintos secretarios de Estado. Todavía no tiene fecha para la visita a México del señor Marco Rubio. Mañana viene Chris Landó, el subsecretario de Estado, lo voy a recibir en la mañana y ahí vamos a platicar sobre estos temas y ver si viene el secretario del Departamento de Estado, cuándo viene y cuál sería la agenda. Si me permite, Presidenta, pasando a temas de seguridad, preguntarle, ustedes desde el gabinete, desde el gobierno federal, ¿se respalda estas declaraciones del gobernador de Chiapas en el sentido de que las policías o algunos miembros de las policías guatemaltecas están coludidos con el crimen organizado por la incursión que tuvieron justamente estos elementos? A ver, hemos pedido, y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países. Presidenta, y se daba ahorita cuenta en el reporte de logros en materia de seguridad sobre la detención de estas 11 o 12 personas de nacionalidad colombiana, militares, dijo el presidente Petro que se trataban. ¿Ustedes tienen confirmado que son militares en activo? No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo. Fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas 3 personas que no son militares, ¿podrían ser guerrilleros o exguerrilleros? Tampoco tenemos esa información, simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia. Secretario, si me permite, ¿cómo ingresan a nuestro país legalmente, es decir, con pasaporte, con documentos? En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente. Estos interrogatorios que me imagino les han practicado ustedes, ¿les han dicho a qué vienen? ¿Cuál es la función que tienen entre los grupos? Precisamente como lo mencionamos en el comunicado, algunos en las entrevistas mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo, mismos que fueron rechazados en ese instante. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá. Buenos días, Presidenta. Manuel Alexis Ramírez, de Seguiña y el Político en las Redes. Preguntarle, ayer se publicó que mandó una iniciativa para reformar la ley de la Guardia Nacional, saber cuáles son las modificaciones a grandes rasgos, cuáles son las diferencias. También se menciona que la Sedena podrá tener mayor injerencia en el nivel estatal o así. Saber si nos puede precisar un poco esta iniciativa. Ustedes saben que se cambió la Constitución para que la Guardia Nacional pertenezca a Defensa. La Guardia Nacional no es parte del Ejército, es una comandancia distinta, pero pertenece a la Defensa Nacional. Y el objetivo pues es regular, porque una parte es la Constitución y requiere su ley secundaria. Entonces las atribuciones de la Guardia están establecidas en esta
ley y algunas otras leyes que se enviaron ya al Congreso para su aprobación. Y en ese sentido, nos comentaban la semana pasada que iban a dialogar el titular de la Defensa con la Guardia Nacional para ver qué ocurrió en el Foro Alicia. ¿Tiene algún reporte que nos pudieran dar? Lo que mencionamos ese día fue parte de un operativo que coordinó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la ciudad, en donde estaban apoyando y se decidió hacer pues esta incursión con la que no estuvimos de acuerdo en el Foro Alicia, y ellos pues estuvieron afuera en estos esquemas de apoyo que hay en estos operativos. Ya el secretario, no sé si quiera mencionar, secretario, acordaron una serie de formas operativas en la ciudad. Sí, lo que sucedió en ese entonces es que se coordinan, también tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, ahí participa personal de la primera zona militar, personal de la Guardia Nacional, que está destacamentado en la Ciudad de México, y establecieron que iban a hacer algunos recorridos, patrullajes, entonces, pero esa era la misión. Entonces llegan ahí a este auditorio y bueno, ingresa la policía y nos coordinamos con el gobierno de la Ciudad de México que en lo sucesivo lo que se tiene que hacer primero es cumplir exactamente la misión por la cual fue establecida en las reuniones de gabinete de seguridad. Después el personal militar del ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, forma parte de este gran proyecto en materia de seguridad pública. Entonces eso es lo que va a hacer. Patrullajes cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo, desalojos, etcétera, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es lo que se va a hacer. También el ejército en su momento, bueno, en áreas serranas, áreas rurales, ahí sí podrá participar, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles. Entonces, todavía no se puede determinar quién dio la orden y si habrá algún tipo de sanciones a quien lo haya hecho. Ya se mencionó eso, y por la parte militar, bueno, nosotros procedimos con nuestros procedimientos. Pues sí. Ya la jefa de gobierno también lo mencionó, y se destituyeron a los jefes de sector que coordinaron este operativo. Y a partir de ahora, pues es solo la Guardia Nacional acompañando, como bien dice el general secretario, pero en particular, cuando se trate de un asunto administrativo, pues ahí no participará la Guardia, solo bajo orden de juez que solicite un cateo o alguna solicitud aparte de una solicitud de la Fiscalía. Presidenta, también a 54 años del halconazo quisiera preguntar. Y bueno, lo importante también es que la jefa de gobierno no estuvo de acuerdo, actuó, y nosotros también pues en coordinación con ella. Le mencionaba sobre un aniversario más del halconazo, el Comité 68 pide que siga así, sin cerrarse el expediente, incluso pide al Estado mexicano que por favor se dé seguimiento a las carpetas que están en curso sobre la guerra sucia también, y preguntarles a usted y a la Secretaría de Gobernación si hay algún avance, cuál va a ser la estrategia de su gobierno para pues darle un seguimiento oportuno a estas carpetas que siguen pendientes y siguen doliendo. Sí, 10 de junio no se olvida. Fue una acción en aquel momento del gobierno de un grupo llamado Los Halcones, que se lanzaron contra los estudiantes. Hubo decenas de jóvenes fallecidos y se sigue con el expediente. Y si Rosa Isela quieres comentar sobre esta comisión que se ha estado trabajando. Con permiso, Presidenta. Se sigue trabajando con todos los sobrevivientes, con las víctimas, con los familiares de las víctimas de ese tiempo, y por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos están muy cerca de ellos y de ellas, y hay todo un programa y un seguimiento
para que no haya de ninguna manera carpetazo, que las investigaciones continúan con la Fiscalía General de la República y con este grupo que se ha conformado pues de activistas que son serios y que siguen estando también con otros colectivos vinculados en el tema de afectaciones a vidas, pero también de desapariciones. Entonces continúa el trabajo que se ha hecho con las personas sobrevivientes, y de ellos pues son muy serios y muy capaces, y además pues que tienen toda una historia, toda una vida en el seguimiento de estos casos. Secretaria, aprovechando su participación, perdón, en el sexenio pasado también le dio seguimiento a la libertad de presos políticos y a personas que estaban sin un juicio o pues sí, en prisión preventiva y que no te habían recibido una sentencia. Saber si en este gobierno se va a mantener algo parecido o cómo se va a reforzar. Por instrucción de la presidenta, hemos seguido con la mesa de amnistías y preliberaciones. Se continúa el trabajo y se ha intensificado incluso con la participación de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de la República, y también de jueces que están comprometidos también a hacer una parte de este trabajo, de darle libertad a aquellas personas inocentes y también de aquellas personas que están detenidas por falta de un abogado, por falta de asesoría jurídica de todo tipo, o a veces también, pues hay que decirlo, en algunos casos los jueces criminalizan también a la gente pobre. Entonces pues estamos trabajando con eso, y si la presidenta así lo ordena, podríamos estar dando un reporte de cómo vamos, y está pues una comisión grande en ese tema y dándole seguimiento a varios casos que aquí se han denunciado. Y ya para terminar, presidenta, en el plan maestro para la zona oriente del Valle de México ha mencionado que va a haber grandes obras de infraestructura para mejorar lo que sea inundaciones y demás. Sin embargo, la Junta de Caminos Mexiquense ha tenido problemas desde sexenios pasados, gubernaturas estatales diferentes, y por desgracia no es el caso y no se exime actualmente, puesto que el actual titular de Caminos, Mario Ariel Juárez, sigue siendo señalado por actos de corrupción, por presuntas licitaciones pues no transparentes, y quisiera preguntarle cómo o qué implementará su gobierno para que realmente los recursos que se asignen a los estados pues lleguen, porque este titular también menciona que hay muchos recursos ya comprometidos, que prácticamente el 90% de los recursos está comprometido con limpieza, atención de sexenios pasados, como por ejemplo con Alfredo del Mazo, Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México. Preguntarle si hay algún mecanismo que va usted a implementar para que los recursos realmente lleguen a los caminos del Estado de México. Y aprovechando ya para finalizar, ¿qué pasó con el colector Chalco? Se mencionaba que iba a empezar ayer, no sé si ya empezó o qué pasó. Gracias. A ver si ya empezó. Son 10 municipios de la zona oriente. Este año la mayor inversión es en agua. Ya vamos a presentar aquí en la mañanera todo el programa, junto con los 10 presidentes y presidentas municipales y con la maestra Delfina. Lo coordina Armando Quintero desde la Secretaría de Gobernación, y cada secretaría o cada área coordina su parte. Por ejemplo, en el caso de agua, hay cerca de 15 pozos en Ecatepec que no estaban en funcionamiento, que ya están funcionando. ¿Con qué recurso se hizo? Con recurso de Conagua. Y hay un plan integral para el Valle de México, que es parte también del Oriente. Los recursos se van a depositar en un fideicomiso que existe desde hace muchos años para la zona metropolitana del Valle de México, que es el fideicomiso 1928. Ahí son recursos que vienen del Estado de México y de la ciudad, y recursos adicionales que van a llegar de los municipios, y con ese recurso queda establecido claramente para qué obras se va a desarrollar, obras de agua potable y de saneamiento. En el caso, por ejemplo, de repavimentación, en este momento se está haciendo un bacheo por parte de CICT y por parte del Estado de México y los municipios
pero se están comprando 10 trenes de repavimentación, en algunos casos más pequeños, en otros casos más grandes, es decir, 10 equipos para repavimentar y se le van a entregar al municipio. Y los municipios con esos equipos ya solamente comprarán el asfalto para que de manera permanente tengan un programa integral de repavimentación en sus municipios. Hay obras de iluminación para caminos seguros, que también son recursos concurrentes, y también va a haber un centro de salud integral en cada municipio. También hay hospitales y también una universidad, sea Rosario Castellanos o Benito Juárez, para cada uno de los municipios del Oriente. Una parte recurso federal, otra parte estatal, otra parte municipal, y en los casos en donde se juntan los recursos se hace un fondo para que desde ahí la federación haga las obras. Bueno, y aparte está lo de vivienda, que también son 100,000 viviendas que fueron apoyadas para mejoramiento de vivienda. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Grupo Milet. En este tema de seguridad, ¿tienen identificados los grupos criminales mexicanos que reclutan a colombianos justamente para delinquir? También preguntar qué tan fuerte es justamente este vínculo de estas células criminales de México y Colombia que orillaron a que se realizaran estas mesas de trabajo, y también no sé si nos puedan compartir pues los avances y los resultados de las mismas. Principalmente la gran mayoría ha sido Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. El resultado de el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de ciudadanos de este país, y las mesas pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil. Hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido. Sí, secretario, bueno, aprovechando que tiene usted el uso de la voz, hace ya unas semanas le había yo preguntado sobre si había una especie de mapeo, o nos podían presentar un mapeo de los penales en donde están reclutando justamente a estas personas que han estado deteniendo durante estos meses. Ahorita ya van más de 20,000. Preguntarle justamente si en esos penales no se está presentando esta sobrepoblación que sabemos que se dan en algunos de ellos. Entonces saber también cómo ha sido esta situación de esta de la detención y en este caso del encarcelamiento de estas personas. Están distribuidos en las 32 entidades federativas. Estas detenciones, como lo mencionamos en el informe, no son exclusivamente del gobierno federal, son en coordinación con las entidades federativas. Simplemente un ejemplo, Sinaloa han sido casi 2,000, hay un alto porcentaje que también está recluido ahí. Guanajuato han sido casi 3,000 detenidos, etc. Entonces están recluidos en los 32 estados, en muchos penales estatales, pero también federales. ¿Y los delitos, los más recurrentes? Portación de arma de fuego es el más recurrente, posesión de drogas son los más recurrentes. Gracias, secretario. También, por otra parte, Presidenta, comentarle, hace unas semanas, Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, hizo un llamado a la policía a combatir de manera frontal, ¿no? Usar la fuerza letal contra delincuentes para proteger a la ciudadanía, y además aseguró que él renunciaría al cargo si usted y las demás fuerzas de seguridad pudieran combatir y reducir la incidencia delictiva en el municipio sin efectuar ningún disparo. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, volvió a comentar que se seguirá aplicando la ley con firmeza. De hecho, también esto lo refuerza con una declaración que hizo la semana pasada tras el asesinato de 5 policías integrantes de la Secretaría de Seguridad que fueron emboscados, acribillados e incinerados. Ahí él comentó que habría una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley.
Esto luego, pues ya le comento sobre este lamentable hecho con los policías, es decir, en estos dos casos las declaraciones van en que van a ser, digamos, enfrentar a la delincuencia. Usted ha manifestado su desacuerdo, digamos, en esto, y yo quisiera preguntarle cuáles entonces serían las herramientas con las que los gobernantes tendrían que hacer frente a la delincuencia cuando los ataques de esta pues han sido letales no solamente para efectivos policíacos, sino para la misma población. O sea, incluso el presidente municipal de Uruapan decía que como no se pueden dar abrazos cuando los delincuentes se pasan extorsionando a gente de trabajo como los productores de aguacate o asesinando niños. ¿Cuál sería su posición en ese sentido, presidente? La estrategia de seguridad que tenemos. Nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales. Todos creemos en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad. Pero no creemos en la guerra contra el narco. En eso no. Ahora, los resultados. ¿Por qué no ponen los resultados otra vez? Son una reducción de casi el 26% de los homicidios dolosos en lo que llevamos en el gobierno. Pues hay una estrategia que estamos llevando a cabo que da resultados y va a seguir dando resultados porque lo vemos diario. Atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y coordinación. Entonces hay detenciones de los delincuentes con base en nuestro sistema penal acusatorio. Si en algún momento las fuerzas armadas o la Guardia Nacional o una policía recibe un ataque, pues en el uso racional de la fuerza contestan y en defensa propia. Pero la vía no es ejecuciones extrajudiciales. Eso, además de que es inmoral, no da resultados. ¿Esa reacción inmediata no también tendría que ser para proteger a la ciudadanía presente o no debería Ahí ser? están los resultados, mira. 25.8% menos homicidios, 22 homicidios diarios menos. Y el trabajo permanente del gabinete, que son de lo mejor que tiene nuestro país. La percepción de la ciudadanía y de algunos gobernantes no es así, presidente. Ahí están los resultados. Mira, 86.9 homicidios promedio diario en septiembre del 2024. En mayo del 2025, 64.5. Entonces, no sé si 22 homicidios diarios menos. Y un trabajo cotidiano, permanente, no solo para los homicidios, sino para todos los delitos de alto impacto, en coordinación con los estados. Y va a seguir dando resultados la estrategia. Pero esta idea de que con declarar es que hay que dar mano dura, no, es un asunto de estrategia y de inteligencia, de resultados y de honestidad. ¿Dejaría usted entonces? Inteligencia, atención a las causas, cero impunidad, están los resultados y honestidad. La honestidad da resultados. ¿Volvería usted entonces a esa estrategia que se implementó el sexenio pasado de abrazos? A ver, compañeros, estamos hablando de los resultados. O sea, son 4 ejes. 4 ejes. 4 ejes del segundo piso de la cuarta transformación. Atención a las causas. Abrazamos a los jóvenes. Sí, los abrazamos durante todo el periodo neoliberal. No se abrazó a los jóvenes. Se les llamó ninis. Ni estudias ni trabajas. No se les dio alternativas. ¿Qué les damos nosotros? Educación, cultura, deporte.
empleo. Entonces, sí queremos a los jóvenes mexicanos y queremos que vivan bien y que tengan esperanza. Entonces, por eso atendemos las causas. Pero no es lo único. Fortalecimiento de la Guardia. La Guardia Nacional es una gran institución y que se está fortaleciendo. Y a los estados les toca el fortalecimiento de sus policías, que ahí estamos colaborando y coordinándonos en todo lo que requieran. Y a los municipios también, el fortalecimiento de sus policías municipales. El tercero, inteligencia e investigación para ser coadyuvantes del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que haya buenas carpetas de investigación, detenciones de quienes cometen un delito y coordinación entre todas las instituciones que nos vemos todos los días, hora y media en la mañana para dar seguimiento. Entonces, ¿está dando resultados? Sí, está dando resultados. ¿Necesitamos dar más resultados? También necesitamos dar más resultados todavía y nos exigimos mucho entre todos. Hay mucha exigencia dentro del gabinete para seguir atendiendo a la gente y que no... El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos vivan en paz y seguros. Ese es el objetivo. Y trabajamos todos los días para que eso sea así. Bien, Presidenta, en otro tema, bueno, que finalmente también tiene que ver con seguridad. Anteayer fue asesinado Dante Gutiérrez, camarógrafo de Sí, 11 muy, TV. Muy lamentable, muy triste. En un asalto. En ese sentido, preguntarles si tienen algunos datos en estas horas sobre este hecho. Sí, estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado de México. Tenemos comunicación con su titular, con el fiscal José Luis Cervantes. El homicidio lamentablemente fue el domingo en Tlalnepantla. Hay un seguimiento sobre las personas que lo asaltan. Es una moto con 2 personas, detonan un arma de fuego con una pistola calibre 25, lo llevan al hospital y lamentablemente pierde la vida. Estamos trabajando en coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de México y también, por supuesto, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la fiscal, por si hay un seguimiento a la Ciudad de México. En ese mismo tenor, secretario, preguntar... En el sexenio pasado hubo 47 periodistas asesinados. En el reporte de seguridad, de manera regular, se daba información sobre los avances de estas pesquisas. En la última etapa de ese sexenio se dejó de hacer. En este sexenio van 5 periodistas asesinados. Preguntar si tienen información, si van a estar proporcionando algunos datos en este sentido. Por supuesto, siempre se va a informar con transparencia y la gran mayoría de los asuntos los tiene la Fiscalía General de la República cuando es el caso y los atrae, pero en el caso que usted menciona el domingo no tiene que ver con la labor periodística. Sí, claro. Por supuesto, se atiende de manera igual y vamos a atenderlo hasta que se detengan estas personas, pero son casos distintos. Sí, claro, o sea, nada más aproveché justamente el hecho de manifestar o preguntar sobre estas investigaciones. Gracias, secretario. Y finalmente, Presidenta, quiero presentarle el caso de Irving Horta Ramírez, un niño de